Enoch Adejare Adeboye hoy es reconocido como Pastor Enoch Adeboye, doctor en matemáticas aplicadas, quien trabajó como profesor de matemáticas en las universidades de Lagos y Yorin, para después unirse a la RCCG. Comenzó a trabajar para traducir los sermones de su entonces pastor y fundador, reverendo Josías Olufemi Akindayomi, del Yoruba al inglés. Con el pasar de los años, Dios revela a Josías los planes que él tenía con respecto a su sucesor. Este no sería un miembro actual de la iglesia, sino que Dios le mostró que sería un hombre con educación. Es así como en el Espíritu, en el año de 1973, Josías es capaz de reconocer al joven universitario Enoch Adejare Adeboye como el sucesor de quien Dios le había hablado en el pasado. Luego de un par de años más, el pastor Josías se alistaba para volver a su creador, y es así como mandó a llamar al pastor Adeboye, al cual dedicó varias horas para compartir los detalles del compromiso y los planes del Señor para la iglesia. En 1981 fue nombrado Adeboye supervisor general de la iglesia, tomando el relevo del fundador Akindayomi. Durante 3 años, él llenó el papel a tiempo parcial, trabajando aún en la docencia, hasta renunciar a su puesto en la universidad para predicar a tiempo completo. La iglesia, la cual no era muy conocida antes de que Adeboye se hiciera cargo, ahora asegura tener iglesias en más de 100 países en el mundo, incluyendo más de 14,000 iglesias en Nigeria. Adeboye ha declarado que su objetivo es poner una iglesia a 5 minutos de distancia de cada persona en la tierra. En 2008, Newsweek Magazine nombró a Adeboye una de las 50 personas más poderosas del mundo, quien junto con su esposa Folu Adeboye pastorean y dirigen este movimiento pentecostal. La Iglesia Remidida de Dios se ha extendido en 4 continentes, como lo es en África, teniendo la sede en Lagos, Nigeria. Sin embargo, la iglesia tiene presencia en países como Burundi, la República Demócrata del Congo, Gambia, Ghana, Kenia, Malawi, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Zambia. En Europa, en países como Inglaterra, Escocia, Francia, Alemania, Hungría, España, Bélgica, los Países Bajos, Italia, Portugal y Finlandia. En Asia y el Pacífico tienen presencia alrededor de 16 países. En el Caribe, en países como Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago. Y entre otros países como la India, Pakistán, en el Medio Oriente, Canadá, Estados Unidos, con alrededor de 17 estados con iglesias. Y México, que actualmente cuenta con alrededor de 40 iglesias en toda la República Mexicana. La Iglesia Redimida de Dios cuenta con un instituto bíblico, además de una escuela de discipulado en África, con varios campus en diferentes continentes. The New York Times ha llamado a la RCCG uno de los movimientos religiosos más vigorosamente expansivos y una denominación de cosecha propia pentecostal que está haciendo campaña para convertirse en una fe mundial. La parte fundamental de la misión de la Iglesia Cristiana Redimida de Dios es llegar al cielo y llevar a tantas personas como pueda consigo. La intención debe perseguir estos objetivos. Será hasta que cada nación en el mundo sea alcanzada para el Señor Jesucristo. You know the story very well. The children of Israel were on their way to the promised land, and then suddenly they looked back and they saw an army after them, pursuing them to return them to captivity. Then they cried unto the Lord, and the Lord spoke to Moses. And Moses told the people, he said,
Don't be afraid. Because the enemies you have seen tonight, you will never see them again. And then he turned to the Almighty God and said, what are we going to do now? And God said, well, you don't need to cry unto me. Just tell the children of Israel to move forward. But then in front was the Red Sea. How do they march forward through the Red Sea? God said, well, you lift your hands first and divide the sea. Well, he lifted his hand in obedience. He didn't know what was going to happen. But as he lifted his hand, the wind began to blow. And the Bible says the wind blew all that night. And by the following morning, several things had happened. Tonight, in the life of someone, the wind is about to blow. And the wind is going to blow all through the night. So that by the time the sun rises tomorrow, everything will be different. The first thing that happened when that wind blew was that there was a way where there was no way before. Nobody had ever made a way in the Red Sea until that night. But when the wind blew, all of a sudden, where there was no way before, there was a way. The Bible tells us in Revelation chapter 3, verse 7, Revelation 3, verse 7, he said, I'm the one with the key of David. He said, when I open, no man can shut. And when I shut, no man can open. I believe God is about to open a way for someone. In Acts of the Apostles chapter 12, verse 5 to 11, Acts 12, verse 5 to 11, the Bible tells us about a man called Peter. He was held in a prison, and he was chained to 2 strong soldiers so that he would not be able to escape. The following morning he was to be brought forward and to be killed. But in the night, the wind blew. An angel visited. The handcuffs dropped off on their own. The soldiers kept on sleeping. And as Peter followed the angel to the door opened on its own accord. I have good news for someone. That door you have been knocking at will open tonight. I can give you several other examples in the scriptures. Acts 16, for example. Again, it tells you the story of Paul and Silas, and they were imprisoned. And they were held securely in prison. There was no way they could possibly escape. But the wind blew, and there was an earthquake. And the earthquake shook the very foundation of the prison, so that the door that would not open normally was forced open. No, I have good news for someone here tonight. The doors that the enemy had locked against you, if they will not open voluntarily, God will force them open.